Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema normativa de la conjunción. La conjunción son palabras invariables que cumplen la función de nexo o enlace entre las oraciones. Dentro de lo que es sus clases, podemos ver como primer punto las copulativas. Las copulativas son aquellas conjunciones que están conformadas por la y, e, ni y que, o sea, y, ni, que. En este caso, vemos aquí en el ejemplo que dice, llegó tarde y se fue a dormir, ni quiere estudiar ni buscar trabajo. Aquí estamos viendo que esta proposición está unida por una conjunción, lo que hace que se forme una oración. La conjunción se emplea en el caso que la palabra siguiente que continúa empezara con i. Por ejemplo, aquí dice, Ana es mi hermana pequeña. Inés es mi prima. Como se darán cuenta, la siguiente palabra empieza con i. Por esa razón, la conjunción a utilizar en estos casos sería e. Ahora hablemos de las disyuntivas. Permiten establecer opciones en las que hay que elegir una. ¿Vienes o vas? ¿Azul o amarillo? Ahí está, la disyuntiva está dando dos opciones. La conjunción u se tiene solo en caso, en lugar de la o, cuando la palabra que le sigue empieza con o. ¿Has recogido todo u olvidas algo? ¿Has recogido todo u olvidas algo? La siguiente palabra empieza con o. Por esa razón, se cambia por la vocal u. En el caso de las adversativas, son aquellas que se oponen total o parcialmente. Como por ejemplo, pero, más, aunque, sin embargo, sino que, antes bien, excepto, salvo y menos. En el caso del más, debe ser con tilde para que se identifique como pero. Pues si le colocaras la tilde, sería más. Y más con tilde es adverbio de cantidad. Ahora, si hablamos de las distributivas, son aquellas que presentan diversas posibilidades o alternativas, pero que no excluyen ninguna. Por ejemplo, ya llueve y anieva. Hora, ríe, hora, llora. Es como decir ahora. En el caso de las explicativas, es una proposición que explica el significado de otra. Por ejemplo, aquí son estas conjunciones. Esto es decir, o sea, estas son, digamos, las conjunciones que se utilizan en explicativa. Por ejemplo, los fines son vivíparos, es decir, nos quiere que debemos agregar una explicación. Y esa es la forma que se utiliza esta conjunción. Con respecto a la enunciativa que, a la interrogativa sí. Introducen oraciones que equivalen a un sustantivo o a un pronombre. Por ejemplo, quiero que me invites a tu boda. Está pidiendo una invitación. Pregúntale si ha terminado. Está haciendo una idea de pregunta. Esas son las funciones enunciativas y las funciones interrogativas. Con respecto al uso y la norma de las conjunciones, la conjunción que aparece indebidamente en los siguientes casos. Por ejemplo, en locuciones de distinto valor. Se puede dar de manera temporal. En cuanto termines este oficio, me lo traes al despacho. Lo correcto sería, en cuanto termine este oficio. Este que está de más, por eso se produce el queísmo. También puede ser de forma causal. Aquí se utiliza el puesto que.
Y esta conjunción nos demuestra causal. También se puede utilizar como expresiones enfáticas, aquellos para darle énfasis a cierta expresión. Por ejemplo, qué bueno está. Aquí se le da esa expresión. También se utiliza como galicismo. Digamos que yo no sé nada. Es que yo no sé nada, acá está mal. Acá estamos cayendo en lo que es el queísmo. Esta es la forma correcta. Aquí también se produce la omisión de qué. Se permite la omisión de expresión solo cuando, digamos, en este caso, no se precise algo. Acá dice, te ruego, disculpes mi mal carácter. No, acá en este caso no se permite ello. Acá lo correcto sería, te ruego que disculpes. Y acá no se trata del queísmo, sino acá se trata de la omisión de palabras. Asimismo, la conjunción como no debe omitirse en la locución temporal. En este caso, debía utilizarse el tan pronto, por ejemplo, correcto, tan pronto como haya acabado. Esa sería la forma correcta. Y no debe omitirse esa palabra, el como. Con respecto a la conjunción pues, digamos que es de uso regional y que no pertenece a un español culto. Pero digamos que, como el ejemplo, dice, te has decidido pues, no es lo muy conveniente. Lo preferible es usar, te has decidido ya. Esta es la forma que se admite para hablar con la conjunción pues. Con respecto al con que y al con que y al otro con que con tilde, digamos que la primera es una conjunción consecutiva que significa luego. Es tu jefe, con que ten paciencia, ¿no? El con que separado tiene dos valores. El con es la preposición y el que el pronombre relativo. Acá quiere decir este con que, es decir, la cual. Eso es lo que significa. Esta es la computadora con que trabajo. Está separado. Ahora, con respecto a la locución conjuntiva con valor condicional, digamos que es así. Con que llegues, significa si llega, si estás condicionando. Con que llegues a las 10, nos da tiempo suficiente. Con que con tilde es preposición más pronombre interrogativo. Por lo general se utiliza al momento de hacer preguntas. ¿Con qué te has hecho esa herida? ¿Con qué te has hecho esa herida? Es como una pregunta. Esa es la diferencia entre el con qué junto, el con qué separado y el con qué con tilde. El con qué con tilde vale destacar que se utiliza para hacer preguntas. Ahora, con respecto al por qué, junto y sin tilde, es una conjunción que nos indica causa. No puedo acompañarte porque tengo gripe. Una causa. El por qué separado, el por es una proposición y el que es un pronombre relativo. En este caso, ese por qué nos da a entender de que, valga la redundancia, se da como una especie de, no de causa, sino de razón. Y la forma de interpretarlo es por el qué. El parque por el que paseamos está en obra. Este por qué significa al igual que este. En el siguiente, digamos que con tilde es preposición y pronombre interrogativo. Acá está haciendo tú
una pregunta. El por qué junto es un sustantivo. Aquí definitivamente indica motivo, causa o razón. Con respecto al si no, empecemos por el separado. Si no, que son dos palabras, es una conjunción condicional. Si no vienes temprano, no podrás ingresar. Estás condicionando. Y en cambio, si utilizas el si no junto, es una conjunción adversativa. O sea, quiere decir una idea que muestra lo contrario. Ahora, también el si no junto es un sustantivo que nos indica destino. Esta palabra no es muy común en estos lares del continente, pero en España es posible que se pueda escuchar esta expresión. Pero en todo caso lo pongo ahí como una idea de la expresión. Entonces, si no, dos opciones tiene. Primero que nada, lo primordial es la conjunción adversativa y el otro signo es que significa destino. Bueno, ahora continuamos desarrollando las actividades del libro, programadas para el día de hoy.